Perfecto. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar un poco acerca de lo que ya es la anatomía tipográfica, teniendo en cuenta pues la forma y las características formales de las tipografías. Lo primero que hay que tener en cuenta para poder hablar con propiedad sobre las tipografías es empezar a entender las líneas de referencia. Esas líneas de referencia son lo que me permiten a mí saber si la tipografía tiene una u otra forma en concreto. Arrancamos las líneas de referencia con lo que es el manejo de la línea base. En la línea base, como su nombre lo dice, es donde se empiezan a basar o donde se empiezan a soportar todos los caracteres, incluyendo los que tienen características de descendente y ascendente, ¿no? Entonces, esto es lo que me permite a mí entender cómo se empieza a escribir, por así decirlo. La altura de X, que también es conocida como la línea media o ojo medio, ¿ya? Me permiten saber hasta dónde llega la altura del carácter propiamente dicho, sobre todo en las minúsculas. Esto pues, me permite a mí saber qué tan alta, qué tan baja es la letra. Y eso, por consiguiente, pues me permite a mí saber qué tal va a ser la mancha de texto que tiene esa tipografía. Si yo tengo una altura de X muy elevada, la mancha tipográfica es muy oscura. Si yo tengo, al contrario, una altura de X baja, la mancha de texto es clara. ¿Eso por qué? Porque este espacio que se genera entre la altura de X y los ascendentes y lo que viene siendo entre la línea base y la de descendentes, pues genera mucho espacio. Entonces hace que cuando estoy componiendo bloques de texto, esto se vea mucho más blanco. Pero si obviamente si este espacio es menor, se va a ver más la letra y menos el espacio entre las líneas de texto. Entonces eso es lo que genera unas manchas tipográficas o más oscuras o más claras, la altura de X. Tengo en algunos casos la diferencia entre la altura de mayúsculas y la altura de ascendentes. Esto pasa a veces por compensaciones visuales, pero también por una cuestión que veremos más adelante dentro de la historia de la tipografía, que ustedes ya vieron, y es que antes las altas, por así decirlo, o las mayúsculas venían desde la escritura romana y las minúsculas venían desde otro sistema de escritura que en concreto para compensar un poco el factor visual tenían que hacer que las minúsculas y sus ascendentes subieran un poco más de las mayúsculas como tal. Entonces, miren, en estas líneas de referencia nosotros empezamos a tener línea base, altura de X, en algunos casos altura de mayúsculas, altura de ascendentes y también la de descendentes, que es donde ya llega el tope máximo de las letras como tal. Aquí podemos darnos cuenta, pues, que esas alturas son variables y dependen mucho de las características formales de la tipografía. En este caso, si vemos nosotros una tipografía script que es manuscrita, haciendo referencia a esos escritos manuales, pues entonces las variables de las líneas de referencia son muchas. Miren la altura de X. Línea base está aquí, efectivamente. Miren que la altura de X es sumamente pequeña. De ahí, la altura mayúsculas, ascendentes y descendentes es inmenso. Si yo tuviera un escrito, en este caso, con esta tipografía de script, pues me generaría una mancha tipográfica sumamente clara, porque deja mucho espacio entre este espacio y este espacio de acá. Aquí vemos una comparación un poco interesante sobre esas alturas. Lo interesante de este montaje es que todas estas fuentes tipográficas tienen el mismo puntaje de texto, ¿ya? Pero miren que tienen variaciones en la composición de sus alturas de X. Mire que en el caso de este primer ejemplo y el último, tenemos unas alturas de X sumamente elevadas, ¿cierto? Pero en el caso de este ejemplo, la altura de X es muy corta. Este ya tiene una altura de X un poco más compensada. Entonces, estas líneas de referencia no son estáticas, sino que son variables. Eso quiere decir que dependiendo de la tipografía, tengo variaciones de las alturas de las líneas de referencia, ¿no? Entonces eso tienen que tenerlo muy en cuenta, porque esas variaciones de las alturas son las que generan en concreto el manejo visual de la tipografía en sí. Aquí vamos a ver rápidamente esta parte porque les voy a dejar un documento donde pueden ampliar estos conceptos, como para empezar a ver cuáles son las principales partes o elementos que tiene la tipografía. Ahora, uno que es primordial, que es el asta
porque es el que define cuál es la forma o la estructura del carácter. Entonces este asta, digamos, de la T es la que define que la T tiene esta forma, que la K tiene esta forma, que la N tiene esta forma, ¿ya? Son los que permiten saber cómo funcionan las letras en concreto. Entonces el asta es como una de las partes principales, pues, de la tipografía, hablándolo por este lado. Empiezo a entender también que las astas pueden tener diferentes clasificaciones. Entonces tengo astas inclinadas, como en el caso de la A, transversales que se cruzan en el caso de la X, oblicuas en el caso de la W, o astas onduladas en el caso de la S. Entonces, digamos, por ejemplo, el asta inclinada es muy característica, digamos que casi que exclusiva de la letra S y el número 8, porque ningún otro carácter lo tiene en concreto, ¿no? Les decía al inicio que en tipografía uno suele encontrar a veces muchos términos que tienen relación directa con las partes del cuerpo. En este caso nos encontramos el brazo, que es ese trazo que empieza a separarse desde el asta principal hacia un lado o hacia arriba como tal. Ojo que los brazos van hacia arriba. ¿Por qué la E y por qué la K en esta parte no son brazos? Porque esos van a la parte inferior o están generando un soporte. Entonces, estos en realidad más adelante lo vamos a ver que se conocen como piernas. Pero los brazos son los que van ya sea hacia los lados, como en la T, o que generan también como pasa en la F y en la E, o hacia arriba, como pasa en la letra K. Silencio, usted. A ver, no me interrumpa la clase. Quieta. Tenemos también dentro de las astas, que es el asta principal, ¿cierto? El asta tiene un elemento que es la parte del asta ascendente, como en el caso de la B y la D, y la parte del asta descendente, como es el caso de la Q y la P. Entonces, el asta también se empieza a componer de algunas características que ayudan a reconocer cómo funciona. Asta ascendente y asta descendente. Los travesaños, la diferencia entre lo que viene siendo un travesaño, una barra y un filete, ¿no? Travesaño, como su nombre lo dice, pues está atravesando el asta principal, en este caso como la T y la F. Una barra lo que está haciendo es unir dos astas, digamos en el caso de la H están unidos por una barra. Y un filete es una pequeña unión entre dos tipos de elementos, en este caso desde el asta principal de la letra A hacia este pequeño anillo que se genera. Entonces, esta unión que se conoce como filete, aquí también. Entonces, estos filetes van desde trazos o astas rectas a curvas o entre curvas. Entonces, ese filete es bien bonito. Los lazos me ayudan a unir un asta principal con un anillo. Entonces, esta parte de aquí es un lazo. Entonces, como se me dice, como que me ayuda a mí a enlazar o a unir estas dos partes de una forma articulada. Tengo la cola, digamos que una cosa que hay que tener en cuenta y diferenciarlo entre una cola y un asta descendente es que la cola viene desde la línea de X, digo, desde la línea base hacia abajo, ¿ya? Pero sin ser parte del trazo principal. Tengo el anillo, que es todo este sector, y como les decía, en esta letra B yo tengo un asta, asta ascendente, anillo, lazo, remate, etcétera. Aquí tengo otra parte que es como una uña, el ojo. Entonces, imagínense que yo empiezo a encontrarme unas cosas bien interesantes. Ahora, el anillo va a un trazo cerrado, como en el caso de la B, la D, la P y la Q. Y el hombro va hacia un trazo abierto, como es el caso de la N, la M y otras letras como la R, por ejemplo. Aquí tengo el arco que, a diferencia del anillo, funciona en un trazo abierto. ¿Por qué? Porque como no tengo lazo que me esté uniendo características acá a una asta principal, este arco empieza a tomar esas características. El ojal, que viene siendo la parte inferior, muy característico, también casi que exclusivo, de la letra G de caja baja de cola, porque tenemos la G que es de gancho, que no tiene esto, sino que tiene una asta descendente con gancho. Más adelante veremos otra parte, partes características de la letra G de caja baja. La abertura, que digamos que es este espacio negativo que genera un carácter al momento de estar abierto, que no es casi como el ojo, por así decirlo.
Ya después, en el documento que les voy a pasar, van a empezar a encontrarse con partes mucho más especializadas o características, como la pilastra. Digamos que la pilastra es este elemento de unión recta entre la parte de la G, desde su curvatura, ¿cierto?, hacia este trazo recto. Y también tiene esta forma característica sobre esto. El cuello, como les decía, este cuello está uniendo el ojal a la parte superior de la letra G o a sus trazos principales. Es único y característico de la letra G y es como ya se está uniendo la cabeza con el cuerpo. Los talones que vienen desde un asta principal hacia la curvatura de este pequeño anillo como tal. También son muy característicos como tal y hacen referencia también a las partes del cuerpo, como es ese talón. El talón es esa pequeña curvatura entre la pierna y el pie. Entonces, esto, desde las partes de la letra y como tal, pues es un pequeño abrebocas, ¿no? ¿Por qué es un pequeño abrebocas? Porque ahora les voy a compartir un documento muy similar a este, que va a estar en el Classroom, donde ya hay muchas más partes, donde hay muchas otras cuestiones, donde está la explicación específica de cada una de ellas, ¿cierto? Y les va a permitir a ustedes como más propiedad al momento de hablar de la tipografía, ¿ya? ¿Por qué es tan importante entender las partes de la letra? Porque como ustedes son y van a empezar a generar proyectos de diseño y como tal, entender todas esas partes o esos elementos o esas características visuales permiten que ustedes tengan un dominio de la tipografía y empiezan a tener una sensibilidad tipográfica y que se den cuenta que la tipografía no solamente es un elemento que queda ahí, que llega al final de un proyecto como para ya montar unos textos, sino que la tipografía es un elemento crucial para poder llegar y entender de cómo tengo yo que crear y organizar y pensar desde el inicio la tipografía, porque eso ayuda a resaltar el concepto principal que tengo de un proyecto, las ideas que tengo de un proyecto y todo lo que está ligado a ese tipo de elementos, ¿no? Entonces ahora en el Drive voy a subir, en el Classroom voy a subir ese documento donde ustedes van a poder hacer ya una revisión exhaustiva de todas las partes del cuerpo o las partes de la letra, por así decirlo. Un detalle ahí que es bien interesante, van a encontrarse, por ejemplo, si ustedes amplían su investigación en Internet o con otros referentes, pues van a encontrarse que hay algunas partes de la anatomía de nombre. Entonces, como que, ay, no, es que en tal parte la pilastra no es pilastra, sino que se llama de otra forma, o el talón de otra forma. No sé. Eso tiene una razón de ser que es bien importante. La tipografía, el manejo tipográfico, como lo conocemos en la actualidad, pues tiene sus bases, su cimiento y sobre todo su auge visual y de concepto y de creación en Europa. Entonces, en Europa empieza un gran boom dentro de la tipografía en Francia, en Italia, en Alemania, en Bélgica, en España, ¿cierto? En una gran Países cantidad de Bajos. países europeos. ¿Cómo? En Países Bajos, profe. En Países Bajos, o sea, todo lo que tiene que ver con Europa, empieza a haber un gran boom en la época del inicio de la tipografía. ¿Eso qué lleva? Pues que ustedes saben que hay diferentes lenguas en tres partes. Entonces está el español, está el catalán, y empezamos a encontrarnos con el francés, el italiano, el alemán, el belga, etcétera, con una cantidad de lenguajes, ¿cierto? Y lo que pasa es que a veces cuando uno encuentra un término distinto, ¿no?, en una parte u otra, es por factores de traducción. Entonces, como que dicen, no, es que el profe me dijo que esa parte del cuello, pero yo estoy en tal parte dice que eso es tal cosa. Entonces, uno como que, ah, ok. Lo que pasa es que el documento que usted revisó de la parte donde usted estaba, pues estaban basando en unas traducciones del alemán. Entonces, del alemán como que hizo una traducción ahí, pero entonces, en concreto, lo mismo que usted. ¿Por qué pasa eso? Digamos, porque incluso en la época como estamos ahora, no hay una unidad para llegar y hablar y decir es que este es el diccionario máximo de anatomía tipográfica, ¿no? Porque entonces, dependiendo mucho también incluso de los países, pues los términos tienden a cambiar, ¿no? Entonces, digamos, si nosotros vemos cómo se habla de tipografía en Argentina o en México y en comparación a Colombia, hay términos que cambian. Por ejemplo, aquí en la misma ciudad pueden encontrarse con compañeros del Cauca y están hablando de tipografía y trabajan términos distintos, como que, uy, ¿qué pasó? Claro, porque es que somos dos docentes,
conozco los docentes de tipografía de la del Cauca versus yo, digamos que los docentes de tipografía de la del Cauca se formaron en Argentina, algunos, y yo me formé en tipografía en España. Entonces ahí ya hay una variación de cómo yo aprendí de la manera profesional sobre la tipografía a cómo lo aprendieron ellos. Entonces ahí es como para no entrar en debate como que no, es que el profe me dijo tal cosa, pero eso después era otra. No, hay diferencias en terminologías que tienen que ver, pues obviamente con las traducciones que se hacen o que se han hecho a través del tiempo de esos elementos sobre la tipografía, ¿ok? Entonces, también les voy a dejar un documento ahí sobre la anatomía tipográfica que también van a tener que revisar, porque más adelante también les diré, vea, ojo que con ese documento les voy a hacer un quiz, les voy a hacer un examen, les voy a hacer una cuestión. Entonces tengan claro, para este primer corte ya tienen el documento de la historia de la tipografía. Eso va a haber un quiz para el corte, es muy posible que el quiz lo haga el mismo día del corte, tal cual, y también va a estar el asunto de la infografía de las tipografías que les voy a dar. Entonces, con lo que hemos hablado hasta ahora, aparte de la anatomía, lo que les voy a dejar en el documento sobre anatomía y todo eso, lo que vamos a hablar la próxima semana también sobre clasificación tipográfica, pues ustedes ya tienen toda una idea muy general para armar esa infografía sobre las tipografías como tal. Entonces, voy a pausar esta grabación aquí para hablarles sobre el ejercicio que vamos a desarrollar.